Desde el siglo XX se han originado y experimentado alternativas educativas, pedagógicas y didácticas que buscan enfocar el trabajo en los procesos de aprendizaje, en las capacidades de los estudiantes, en los ambientes socioculturales e incluso en el control, como una nueva forma de reencauchar la educación tradicional. Sin embargo, el tema sigue abierto y lo seguirá durante la existencia del ser humano, debido a que la pregunta sobre la educación y su forma de abordarla es un cuestionamiento que tenemos de forma permanente por nuestra naturaleza y por todo aquello que la condicione. Los cambios paradigmáticos del siglo XX y del siglo XXI, propiciados desde múltiples ciencias, algunas con una vinculación muy estrecha a los procesos de enseñanza y aprendizaje, otras más bien lejanas, técnicas y exactas, han generado y se encuentran generando nuevamente cuestionamientos sobre las formas de abordar los procesos educativos, en aras a dimensionar que todo cuestionamiento en la ciencia impacta irremediablemente en la educación. Es por ello que abordaremos el texto Repensando la educación desde la complejidad, de los autores María Inés de Jesús, Raiza Andrade, Don Rodrigo Martínez y Raizabel Méndez. Publicado el artículo en la revista latinoamericana Polis del año 2007, número 16, Hacia la transdisciplinariedad. Lectura que hacemos con fines estrictamente académicos. Un cordial saludo a todos y todas a quienes les interesen las teorías críticas, la sustentabilidad y las visiones disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancur y les invito a tomar un café para acompañar esta lectura que enriquecerá sin lugar a dudas nuestros procesos de educación. Bienvenidos y bienvenidas. Repensando la educación desde la complejidad. Artículo publicado por María Inés de Jesús, Raiza Andrade, Don Rodrigo Martínez y Raizabel Méndez. Publicado en la revista latinoamericana Polis, número 16 del año 2007. Preámbulo. Para comprender los postulados morinianos sobre la planetarización de la educación. Esto soportado en Edgar Morin, Ciurana, Mota del año 2003. En el siglo XXI, nos hemos propuesto en esta investigación abordarla desde una multiplicidad de perspectivas. Como transmisión de conocimiento en sus dos versiones etimológicas, de educare y educere. Como acto cultural, como ciencia, pluridisciplinar con diferentes niveles epistémicos y filosóficos. En tanto arte, desde el enfoque histórico-hermenéutico. Desde la tecné, así como en el concepto de poiesis, y entenderla como camino, es decir, como senda que da cuenta de una serie de teorías que muestran el proceso de complejización que viene ocurriendo en el territorio educativo y que va dando a luz propuestas pedagógicas alternativas, tales como la sinéctica, la hipótesis enactiva, la pedagogía del caos o creática, la pedagogía transpersonal y valórica, el proyecto de conversación educativa, la resiliencia en la educación o la pedagogía de la esperanza, entre otras vertientes. Igualmente, se transita por el sendero de la ciencia tradicional y el paradigma científico positivista, que le otorga sentido. Se gira alrededor de los planteamientos sobre sus virtudes y desaciertos en relación a la necesidad de que la educación asuma la propuesta moriniana, es decir, de Edgar Morin, sobre la inconsciencia de la ciencia y la reflexión crítica de la ciencia que de la misma deriva, cuyo énfasis particular en la disciplinariedad no permite la aproximación a la comprensión de un conocimiento global. Se aborda la noción de paradigma, entendiéndolos como espejuelos que predefinen la comprensión y explicación de lo real, que facilitan o restringen la visión de los fenómenos nuevos, en cuyo sumergimiento se transmite también una manera de pensar, comunicar, percibir, comprender, aprehender la realidad. Por ello, se aborda el pensamiento complejo, para caracterizar a la educación desde la complejidad, haciendo especial énfasis en la transdisciplinariedad. El camino investigativo hace suya la posibilidad de repensar la educación desde la complejidad. El nuevo modo de pensar complejo y las teorías, leyes, principios que le anteceden impactan la estructuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, basamento de la propuesta de Ciurana, Morin y Mota del año 2003, sobre la necesidad de educar en la era planetaria. Es en ese sentido global y planetario que los autores postulan el que la educación debería progresar hacia la conciencia de su pertenencia a una sociedad-mundo, en la que se reconocen las antinomias, los polos opuestos y las contradicciones. Como parte esencial de su propuesta, señalan la necesidad de partir de un nuevo modo de pensar, el pensamiento complejo, que propugna un conocimiento, que se crea y recrea en el caminar, que sabe que la certidumbre generalizada es un mito, que postula la dialógica, la recursividad, la hologramaticidad, la holoscópica, que es articulador y multidimensional, que promueve la visión, aspiración de un saber que no se termina y trasciende las disciplinas, que navega en el mar de la disyunción y la conjunción,
que religa, entrelaza o conecta polos considerados antagónicos y activa el pensar en medio de macroconceptos capaces de migrar de un área de conocimiento a otra, emergiendo nuevos reempalabrados contextualizados. Se trata de ir a la búsqueda de una práctica educativa más sensible, exhaustiva, cuyo eje sea enseñar a investigar, integradora de las ciencias sociales y las ciencias naturales con las humanísticas, fomentadora de un conocimiento autónomo, formadora de ciudadanos provistos de los instrumentos que les permitan interaccionar con el entorno de una manera creativa, como constructores de saberes, desde una perspectiva ética, democrática y con conciencia de ciudadanía planetaria. Una educación desde la perspectiva compleja tiene que ser pertinente desde una visión planetaria, lo que se manifestaría en una propuesta para la comprensión y edificación del fenómeno educativo como algo más humano, multidimensional, integrador, intercultural, transdisciplinario, reconocedor del error, la incertidumbre y la diversidad de un conocimiento apto para el abordaje de problemas, para la formación de un ciudadano involucrado con las necesidades de su entorno desde un ejercicio de transformación permanente. La educación como arte y como camino. Subtítulo: El camino de la educación. Desde que el hombre se hizo la primera pregunta acerca de sí mismo, la naturaleza o el cosmos, hasta hoy, la educación está íntimamente ligada a su devenir, bien como instrumento para la comprensión del mundo o como herramienta para transmitir su legado de comprensiones a los otros, e ir construyendo así la cultura social. Educación y conocimiento, conocimiento y educación, son los dos pilares sobre los que la humanidad asienta sus procesos transformadores. Hábitos, valores, pautas culturales, prácticas, conductas, métodos, formas, maneras, contenidos, mitos, sueños, leyendas, ciencia, técnica, arte y cualquier forma del hacer humano se entrelaza con alguna manifestación de lo educativo desde la perspectiva de arte, ciencia o camino. La educación, entendida como transmisión de conocimiento, ha sido quizá la forma de imprimirle un sentido verdadero, entre comillas, a lo que conocemos. Dejarlo allí como conocimiento congelado, entre comillas, para que otros se acerquen a conocer la realidad tal como ha sido vista en un instante determinado. Pero tal situación se ha venido complicando a través del tiempo. Ya los escépticos, precursores del constructivismo, sostenían que estamos atrapados en una paradoja, porque queremos construir conocimiento verdadero y solo accedemos al conocimiento a partir de la experiencia. Y esta es cambiante, mutable, como la realidad misma, y estamos impedidos de saber si nuestra visión es la correcta y si volvemos a mirar cometiendo los mismos errores en la observación. Porque, como ellos señalaban, abro comillas, lo que llegamos a conocer pasa por nuestro sistema sensorial y nuestro sistema conceptual y nos brinda un cuadro o una imagen. Pero cuando queremos saber si ese cuadro o imagen es correcto, si es una imagen verdadera de un mundo externo, quedamos completamente trabados, ya que cada vez que contemplamos el mundo externo, lo que vemos es visto de nuevo, a través de nuestro sistema sensorial y de nuestro sistema conceptual. Cierro comillas. Esto planteado por von Glaserfeld del año 2002. En esa paradoja se mueve la educación, entre la enseñanza y el aprendizaje de ese mapa de la realidad que producen las experiencias de uno, las experiencias de los científicos, artistas, educadores y en general, de la humanidad como un todo. Como señala Maturana, el conocer es el hacer del que conoce. Está enraizado en la manera misma de su ser vivo, en su organización, y por lo tanto, hay tantas realidades como dominios de la explicación de la experiencia con coherencia en la experiencia. Por eso la explicación es la explicación de la experiencia. Esto soportado en López Melero y Maturana, Humberto y et al. 2003. Lo que puede generar un problema si colocamos esa explicación de la experiencia separada del contexto, del que experimenta la experiencia. La educación puede abordarse desde sus dos vertientes etimológicas que derivan del latín educare, en el sentido de guiar, orientar, llevar hacia afuera, entre comillas, que en nuestro caso, según lo señalado, sería a través del relato de las experiencias de otros, o en la perspectiva de educere, que puede definirse como extraer, entre comillas, experiencias propias o ajenas. Esto se soporta en Gómez de Silva, 1998. Desde diversos sentidos y orientaciones, la educación no solo se produce a través de la palabra y está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes, sino que permite un proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Es también un instrumento que se materializa en una serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos para la inculcación y asimilación cultural, moral y conductual, con miras a la socialización del individuo, para que las nuevas generaciones aprendan conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Nuevamente, en palabras de Maturana, de los años 96, 99 y 2002. La educación es vivir el conocimiento en diferentes momentos de acoplamiento histórico. Es un acto cultural fundamentado en la ontogenia y la filogenia de cada unidad, de cada individualidad y en la interrelación de estas unidades en sistemas o grupos sociales.
Es un lenguajear como construcción que evita las certidumbres y derrumba certezas, que le otorga al otro un lugar ético. Es una de las maneras de reconocer al otro desde una perspectiva de igualdad, respeto y dignidad. Ver a la educación en su decurso histórico, como plantea Martínez Migueles, permite revisar una serie de acepciones que generan reflexión, entre las cuales cabe destacar, siguiendo al autor, citando algunas mencionadas por él como las siguientes. Abro comillas. En la antigüedad, geniales pedagogos como el griego Plutarco, de Grecia, más o menos entre los años 50-46 antes de Cristo, y el hispano-romano Séneca, de los años 4 antes de Cristo al 65 después de Cristo, nos dijeron que el niño no es un vaso que hay que llenar, sino una antorcha que hay que encender. Platón, estamos hablando de Grecia, más o menos entre los años 426 al 347 a.C. En el diálogo Menón, usa magistralmente la mayéutica socrática para desarrollar la inteligencia del aprendiz. Es decir, parte de la idea de que lo que éste va a aprender ya lo tiene implícitamente en su cerebro. Cicerón, más o menos de Arpino, una provincia, del año 106 a.C. al año 43, más o menos, antes de Cristo. Por ejemplo, Cicerón, en pleno Imperio Romano, nos dice que, abro comillas, conocemos tanto cuanto somos capaces de almacenar en la memoria, cierro comillas. En una época en que poseer un libro que era una copia de un pergamino o un papiro era poseer un tesoro, esto era totalmente comprensible. John Dewey, Estados Unidos, 1989, quien nos puntualiza que, abro comillas, la memoria es la gran simuladora de la inteligencia, cierro comillas. En efecto, la simple memorización produce un embotamiento de la inteligencia. Y muchos educadores se autoengañan cuando oyen a sus alumnos repetir al aire de la letra muchas ideas tal como están en los textos o como ellos las expusieron. Y creen que estos ya las entendieron. La inteligencia es una función que solo se activa frente a una situación problema. Es decir, que recorrer el camino de la educación conduciría a una revisión antroposociológica del propio devenir del hombre, que en esa búsqueda de respuesta para sí y sus inquietudes ante la insignificancia de su presencia en el cosmos, comenzó a preguntar y a preguntarse en una espiral de angustias existenciales en el que permanece preguntándose. Subtítulo: de la educación como un arte. La educación como un camino transitado por la humanidad, por cada país en sus procesos sociopolíticos y culturales, por cada persona que entra al sistema educativo de su nación y participa del proceso colectivo de enseñanza y aprendizaje, puede verse metafóricamente como dos caras separadas y unidas de una misma moneda, que tiene por una cara ciencia y por la otra arte. Dos visiones distintas y unificadas que, más que ser dialécticas, son visiones complementarias que potencian la esencia de la educación como el espacio donde hombres y mujeres se humanizan, civilizan y crecen, identificados como sujetos de esta o aquella sociedad. En tanto ciencia, la educación es y ha sido objeto de reflexión en Occidente durante los últimos 40 y 50 años. Una ciencia con lenguaje propio, una ciencia de ciencias que gira en torno a la aplicación del método científico, que emplea hipótesis, técnicas, procedimientos, teorías y conceptos, que le dan su carácter particular. Es también una ciencia que enseña otras ciencias, es decir, una ciencia que en el proceso de enseñanza-aprendizaje transmite los saberes, los conocimientos y las experiencias de las otras ciencias. La educación es la ciencia que se encarga, entre otras, de capacitar, formar, facilitar, socializar, adaptar, a través de la didáctica, el, abro comillas, conjunto de técnicas y métodos que permiten enseñar con eficacia. Esto se soporta en Flores 2005. Las nociones y comprensiones de otras disciplinas. Ese es el ejercicio de la educación. En la educación también confluyen numerosas disciplinas y ciencias que le dan sentido, constituyendo un entramado de entrelazamientos epistemológicos y pragmáticos que le imprimen un carácter transversal. Una ciencia pluridisciplinar de gran heterogeneidad, con diferentes niveles epistémicos y filosóficos que, según el panorama de las ciencias de la educación, elaborado por Saint Vicens, citado en Reveron 2006, es a la vez un proceso, una institución, una acción, un resultado de esa acción. Es un método y a su vez es una técnica. Es englobante de múltiples aspectos y dimensiones. Es decir, es ciencia, ideología, teoría, proyectiva, metodología, entre otras, que tocan el acto educativo, las reflexiones sobre la acción educativa, las condiciones del hecho educativo, su historia y evolución en las distintas expresiones que confluyen en el saber y el hacer humanos. La educación puede pensarse también como un arte. Por una parte, refiriéndonos al enfoque histórico hermenéutico, que nos muestra que en los albores de toda ciencia existe una semilla artística o artesanal que le da vida a esta. Lo que sugiere que en el caso particular de la educación, hoy reconocida como una rama de las ciencias sociales, partió de, o más bien, fue considerada en algún momento como arte. Por el otro lado, está la actitud, la pericia, el estilo aplicado por la persona que realiza, aplica, emplea, se desenvuelve con sentido artístico, es decir, el artista, y lo que él representa.
De este modo, podríamos también entender que en la educación, el educador es un artista que aprovecha sus competencias, que despliega, utiliza, maneja, ejecuta de manera artística sus potencialidades y cualidades personales como educador. Es decir, debe emplear al mismo tiempo que sus conocimientos adquiridos, las emociones, la intuición, la empatía, la imaginación creativa, la conciencia y la ingenuidad. En sí, su potencial humano y creador que lo caracteriza en la formación de aprendices. Partiendo de la primera visión, desde una perspectiva etimológica, es posible entender a la educación como arte en el siguiente sentido. Arte viene del latín ars y se refiere a los conceptos de habilidades y oficios. Abro comillas. Del indoeuropeo arti, es decir, acción de ajustar o encajar. Esto se soporta en Gómez de Silva, 1998. Traspolando las palabras para crear una concepción de educación desde la perspectiva de un arte, esta constituiría, entre otros aspectos, en la enseñanza-aprendizaje de habilidades necesarias para un oficio, o la educación como el arte de encajar habilidades, ajustarse a las acciones de un oficio. Esta visión de la educación como arts, como arte, podría suscribirse análogamente a la imagen que elabora González en su reflexión en torno a los fundamentos y al valor de la didáctica, entendiéndola como una, abro comillas, obra permanentemente inacabada, que en todo caso se abandona en un momento para que su ejecución se continúe a través del sofía vital de cada espectador en su mundana exposición. Como Picasso diría, se trata de una obra de un hacer permanentemente perfectible porque, en tanto la obra de arte surge del espíritu, necesita una actividad creadora. ¿Sí? González, 2006. La educación siempre está en proceso, es perfectible una y otra vez, y siempre entre los participantes de la vida y el contexto educativo, es decir, alumnos, profesores, investigadores, políticos, autoridades, entre otros. Todos creadores y espectadores a un mismo tiempo. Además, la obra de arte educativa surge del espíritu de sus creadores, co-creadores, de sus precursores, coprecursores, de sus estudiantes, maestros y autoridades, de sus filósofos, científicos y pensadores. La educación como arte puede entenderse desde el origen de su etimología griega, donde aparecen dos formas de comprender el arte. Una como tecne, es decir, técnica, y otra como poiesis, en el sentido de creación. Ambas significaciones están directamente relacionadas con el contexto y el proceso educativo. Tomemos la tecne, palabra que se utiliza para hablar de la técnica, el conjunto de pasos a seguir para hacer y conseguir algún objetivo. Su etimología, según Gómez de Silva, abro comillas, del griego technikos, de arte, destreza, práctico, cierro comillas, de tecne, arte, destreza, oficio, del indoeuropeo technes, oficio, de tejer o construir. Esto soportado nuevamente en Gómez de Silva, 1998. Es así como podríamos ver a la educación como el arte, la destreza o práctica de emprender procesos educativos. O también como el oficio del que se dedica a aplicar los procedimientos de enseñanza-aprendizaje. También la educación como arte podría ser vista como el tejer conocimientos o como un ayudar a construir a los aprendices las posibilidades del dominio de distintos saberes y prácticas en distintas artes y ciencias, así como en el manejo de las destrezas necesarias para la consecución de las metas planteadas. La Real Academia Española se refiere a la técnica como, abro comillas, 1. Conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia o un arte. 2. Pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos. 3. Habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Real Academia Española, 1994. En este sentido, la educación puede ser entendida como un arte desde la perspectiva de la técnica, pues contribuye con un conjunto de procedimientos y recursos que le son naturales en su área de dominio y que le sirven para el desarrollo de los fines que se propone en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuenta con múltiples destrezas y estilos que se emplean para aprovechar estos procedimientos y recursos que le son propios. Además, dentro de sus objetivos, esté el desarrollar en los aprendices y profesores las habilidades y pericias necesarias para el buen desenvolvimiento en tal o cual disciplina. Cabe citar a Heidegger, quien en la pregunta por la técnica se refiere a que, abro comillas, la técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo de salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto, se nos abrirá una región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocultamiento, es decir, la región de la verdad. La técnica es un modo del hacer salir de lo oculto. Heidegger, 1994. De este modo, podríamos aproximarnos más a la educación en el sentido de un arte, que en su calidad de técnica desoculta de verdades, que hace salir y muestra lo que se quiere conocer, lo que antes estaba oculto en la ignorancia o en la memoria del aprendiz y que, empleando la técnica correcta para tal o cual aprendiz, en el momento y espacio justo podría enseñarse y o aprender de esta verdad desocultada, bien sea como educare o en el sentido de dar a luz de educere. Ahora bien,
Veamos la educación en el segundo sentido de la palabra arte, es decir, en su acepción griega de poiesis. Esto quiere decir construir, elaborar, crear en particular, para Gómez de Silva, la etimología sugiere, abro comillas, creación, acción de hacer. Esto soportado en Gómez de Silva, 1998. En este contexto, la educación es el arte de hacer espacios para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes aprenden a crear, aprenden acciones de hacer, de construir su propia vida, la familiar y social, la organización y la política. En este sentido, el desarrollo de competencias donde convergen las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes humanas es un camino esencial del arte de educar, entre comillas. Ver la educación en tanto arte, y más aún hoy, donde se promueve que el aprendiz desarrolle la conciencia de ser autopoiético, es decir, que conozca y sea consciente de cómo crearse y recrearse en todo momento, solo o acompañado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación puede verse tanto desde la perspectiva de la ciencia como desde el arte, como una rama de la vida científica y de la artística, de carácter objetivo o subjetiva, donde los participantes de la misma, profesores, alumnos y todo el personal que en general la hacen posible en el sistema educativo de cada país, deben estar al tanto que lo que concierne a su articulación científico-artística, por ser las dos caras de una misma moneda, educación y humanidad, son una y la misma, son camino y destino, razón y consecuencia. Subtítulo: de la educación como camino. Algunas perspectivas. Una breve cartografía, dado los alcances de la investigación, permitiría visualizar algunos ejemplos del proceso de complejización que se viene dando en el territorio heterogéneo y diverso de la educación, entre los cuales cabe destacar someramente algunos hitos interesantes. La cinética, diseñada por Gordon en 1961, citado en Joyce, Weil y Calhoun del año 2002. Esta cinética, orientada al desarrollo de innovaciones y al aprendizaje por analogías y metáforas, con el propósito de resolver problemas y desarrollar productos de manera creativa, desde una perspectiva lúdica. Viene del griego synecticus, que significa, abro comillas, avanzando juntos para reunir cosas diversas en una sola dirección. Se apoya en pensamientos disociados que permiten convertir lo extraño en familiar desde la conciencia del comportamiento del pensamiento irracional y lo emocional. La hipótesis enactiva, que según Gutiérrez 2002, constituye un lenguaje emergente, una vía media entre el enfoque de la representación. Define el mecanismo del conocimiento en términos de la preexistencia de un mundo externo y el de un solipsismo que llevaría a negar la posibilidad de un conocer compartido. Esto se soporta en Varela, 1990. Ubica la cognición como una acción corporalizada, dentro del contexto de la evolución como deriva natural, y proporciona una visión de las capacidades cognitivas como inextricablemente ligadas a historias que son vividas, en gran parte como caminos que existen, solo en la medida en que se los hace al andar. Esto se soporta en Machado y Serrat, 1968. Por consiguiente, la cognición ya no es vista como una solución de problemas sobre la base de representaciones. El conocimiento consiste en la puesta de un acto y el hacer emerger en un mundo a través de una viable historia de acoplamientos estructurales. Esto se soporta en Varela, en Thompson y et al., 1997. Citados por Gutiérrez, 2002. La pedagogía del caos, otra alternativa. Esta es otra interesante experiencia que parte de la afirmación de que hemos arribado al fin de las certidumbres, como señaló Prigogine en 1996, refiriéndose a los descubrimientos de la física cuántica. Al respecto, apunta Díaz, 2006, que emerge una nueva educación que se basará en el hipertexto, en las múltiples entradas y salidas del conocimiento. Abro comillas. En otras épocas se sostenía que la pedagogía debía conducir a la perfección del ser humano, en plena época tecnológica y digital. Esos valores evidentemente están siendo descartados. Hoy el ideal del hombre ilustrado le está dejando su lugar al ideal de la capacidad de aprender. Antes el conocimiento se acumulaba, ahora se descarta. Mejor dicho, se aprenden cosas que en poco tiempo dejan de tener vigencia. Por ejemplo, los programas de computación que envejecen, entre comillas, tan pronto como se los comienzan a manejar con cierta soltura. Se trata entonces de estar abiertos a nuevas capacidades e informaciones más que a la adquisición definitiva de los conocimientos. Cierro comillas. Esto planteado por Díaz, 2006. Por su parte, Rubio, 2006, plantea con su pedagogía del caos y la creática el desordenamiento, la aparición de mini complejidades apoyadas en sistemas abiertos y procesos de flujicidades desordenadoras. Dar un salto de nuestra mentalidad, desabrocharla de la rigidez que traía por estar apegada a parámetros que ya no funcionan. Abro comillas, si aprendemos a desordenar, podremos adentrarnos en las complejidades que son el panorama del presente y del futuro.
podremos comprender las herramientas que nos construyen las ciencias del caos, las complejidades y la sinergética. Y así, el desorden no nos tomará por sorpresa, ni podrá descomponernos. Si nos decidimos a desordenar, podremos pisar sobre los mundos móviles que serán cada vez más el pan de cada día. Pero sobre todo, si aprendemos a desordenar, aprendemos a configurar, a ver de otras maneras y mucho más de lo que hay, a construir mundos posibles, y esto tendrá un efecto poderoso sobre nuestra cultura, sobre nuestro ser latinoamericano. Pues como ya sabemos, el desarrollo no se basa más en las materias primas, ni sobre la producción, ni sobre los obreros del overall. La producción se desmaterializa, se tecnologiza, se profesionaliza, y la riqueza actual de la humanidad ahora es el conocimiento y la diversidad. Cierro comillas, planteado por Rubio, 2006. Otra, la pedagogía transpersonal y valórica. Es otro ejemplo, orientado a la trascendencia y a la autorrealización, a comprender la complejidad humana y propender a la búsqueda de la libertad, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la autorrealización, la autotrascendencia y otras actitudes del desarrollo humano. Es una pedagogía que, abro comillas, entiende el desarrollo humano como un proceso de construcción permanente del ser y del deber ser dentro de un proceso dialéctico que logre comprender lo humano en toda su integralidad, desde lo instintivo y visceral hasta lo lógico-cognitivo, mediado todo este proceso por la creatividad, que también es un valor. Lo anterior para que exista un equilibrio armónico entre el sustrato biológico y psíquico del ser con la experiencia cultural y social. Cierro comillas, soportado en Jiménez 2006. Otro, el proyecto de conversación educativa. Al respecto, Gutiérrez del año 2002 dice que la educación es conversación educativa y esta es concebida como un organismo vivo, en el que circulan ideas, las que a su vez tienen su hábitat, su vida, sus costumbres y su organización. En el caso de las personas que se interrelacionan en el sistema, estas ideas constituyen sus respectivos campos culturales, desde los cuales hablan y actúan. La vida de un sistema se muestra en dos ejes irreversibles, el que va de la función a la transformación y el que va del contexto a la teleología. Decir estos dos ejes corresponde a atestiguar la vida del sistema. Por ello propone, abro comillas, el término campo cultural, término entre comillas, definiendo cultura como una red de conversaciones. La cultura cambia cuando cambian las conversaciones que la hacen y la sostienen. Entonces, Soporte Maturana, 1990. Somos lo que somos en y por nuestro enraizamiento en un variado y variante campo cultural. Expresión en la que empleo la palabra campo, extraponiéndola de su uso en las ciencias físicas y biológicas. Campo gravitacional, campo morfogenético. El campo de fuerza es una estructura energética que condiciona y determina los eventos individuales que se producen en él. Cierro comillas, esto planteado por Einstein, Infeld, 1939, y Sheldrake, 1991. Así definió campo cultural como el espacio de interacciones que concurren en la ontogenia de las personas que lo constituyen. Esto planteado por Gutiérrez, 2002. La resiliencia y la educación, entendida en el sentido de una nueva reflexión para generar dispositivos y estrategias en los ámbitos educativos que permitan formar docentes y desarrollar proyectos educativos orientados al manejo de conflictos y al desarrollo de personas y grupos basados en el reconocimiento de sus fortalezas, para enfrentar la adversidad y reponerse a ella con éxito. Esto soportado en Melillo y Suárez, 2004. Otra, la pedagogía de la esperanza, como una respuesta a la necesidad de diálogo que exige la disyuntiva vida-muerte, que produce la victimización del terrorismo, esa espera de la muerte producto de los fundamentalismos en el marco de la globalización. Abro comillas, la educación del futuro debe tener entre sus fundamentos principales la permanente creación de utopías. Se sabe que esta es imposible sin una pedagogía de la esperanza, que esté articulada a la racionalidad hermenéutica. Un buen uso de la racionalidad vital no es solamente el uso de la razón cognitiva, sino también el uso de la razón comprensiva coimplicada con la distinción del otro en condiciones de victimización o de victimación, que además utilice la racionalidad instrumental para transformar las condiciones de muerte. Cierro comillas, esto planteado por Mendoza Martínez del año 2004. Esta breve reseña muestra a la educación inmersa en nuevas realidades complejas de la sociedad del conocimiento, como fuerza viva, en readaptación, transmutación y resignificación permanente, dado que debe permanecer mutando al tiempo que la sociedad y el conocimiento cambian. Y en ese cambio es exponencial y permanente, es incierto y es caótico. Rubio del año 2006 comenta, en relación a su propuesta de la pedagogía del caos o creática, que numerosísimos autores de distintas disciplinas y enfoques vienen haciendo aportes fundamentales en las diferentes ramas de la ciencia, la filosofía o la religión, que impactan el quehacer educativo, tales como Ilya Prigogine, con su propuesta de aplicación de la termodinámica,
de los procesos irreversibles a la creatividad. Douglas Hofstadter, con sus deslizamientos creativos y sus procesos de autorreferencia o bucles extraños, y Benoit Mandelbrot, con sus diseños fractales. Los ejemplos presentados permiten afirmar que en ese devenir de la educación como ciencias, arte y camino, van surgiendo diferentes formas de responder a preguntas esenciales a la sociedad y a los individuos. En el siglo XXI, tales propuestas se hacen cada vez más cercanas a las exigencias del paradigma emergente de la complejidad. Subtítulo: El paradigma de la complejidad y la educación. Como consecuencia del surgimiento de nuevas percepciones, teorías, concepciones acerca del conocimiento del mundo, emerge un nuevo paradigma que propone la construcción del conocimiento mediante nuevas formas de observación, denominado paradigma de la conjunción, que a diferencia del paradigma científico positivista, contempla el conocimiento de una realidad inacabada, que toma en consideración al sujeto que conoce, sus sentimientos y aptitudes, sin excluir ni subsumir en él la visión positivista de la ciencia, sino planteando su entrelazamiento dialógico, su coexistencia en la heterogeneidad de visiones. Dentro de este paradigma de la conjunción, de religamiento, se hace referencia al pensamiento complejo, cuyo principal exponente es el antroposociólogo y filósofo Edgar Morin. Esta perspectiva del conocer se sustenta en tres postulados interdependientes que Rodríguez de Rivera explicita de la siguiente manera. Abro comillas. Primero, superación de la lógica dicotómica, en una lógica transclásica policontextural. Segundo, superación del enfoque centrado en el sujeto por un planteamiento reflexivo comunicacional. Tercero, superación del paradigma calculatorio funcionalista por admisión de la complejidad. Cierro comillas, 2005. Rodríguez de Rivera, 2005. Se modifica la concepción de una realidad en relación jerárquica, basada en una lógica monocontextural, que da fundamento a la visión dualista de la realidad, es decir, espíritu-materia, sujeto-objeto. Bajo esta óptica se plantea una nueva fórmula para hacer ciencia, una nueva forma de conocer. Procura la visión de una realidad concebida como inacabada, por hacer y a construirse, que incluye al sujeto quien la religa e interacciona con ella de acuerdo con sus experiencias, promoviendo nuevas formas de reflexión sobre la misma, sobre ella. Es por ello que desde la perspectiva de una epistemología de la complejidad, el problema del conocimiento y por ende de la educación se aborda desde una concepción sistémica del pensamiento, y a la vez rizomática, es decir, continua y discontinua, lineal y mediante líneas de fuga, entendiendo el pensamiento como pensamiento complejo, a partir de una visión evolutiva del conocer, pero también de un desarrollo a saltos discontinuos, un pensamiento en dependencia con las visiones de él o los observadores. En efecto, a diferencia de la concepción clásica mecanicista del pensamiento moderno acerca del conocimiento de la realidad, el pensamiento complejo propone abordar el conocimiento en consideración de un sujeto que reconoce y percibe posiciones antagónicas, que es capaz de articular lógicas diversas, que se involucra y se integra con el objeto que conoce, que reconoce en los fenómenos características regulares e irregulares, que liga elementos y fenómenos, que abandona lo simple y concibe su complejidad. La propuesta educativa de Morin, en el marco de la complejidad, implica una enseñanza comprensiva de un conocimiento multidimensional que contempla un aprendizaje orientado al abordaje de problemas, promotor de la integración de saberes y la interculturalidad, alejado de verdades absolutas, en el reconocimiento de la incertidumbre, el error, la ilusión y la comprensión de la realidad desde la diversidad. Un aprendizaje que incorpora al sujeto cognoscente y su emocionalidad, sus experiencias, el entorno donde se produce el acto del conocer y el contexto donde deviene el aprendiz. El reconocimiento de la incertidumbre, de la ecología de la mente, del cosmos, y el conocimiento que contienen y lo contiene un nuevo etos de comunicación humana. En fin, abro comillas, el método como actividad pensante y consciente, la forma de pensar compleja que se prolonga en forma de actuar compleja. Cierro comillas. Esto planteado por Morin en 1984. Otro de los aportes de Edgar Morin es el relativo al modo de pensar transdisciplinario, a partir del cual se da toda la reflexión epistemológica de su obra. En tal sentido, si bien los saberes pueden estar territorializados, estructurados y defendidos por disciplinas que están institucionalizadas, pueden existir entre ellos frías o cordiales relaciones de interdisciplinariedad. Pero toda toma de conciencia de un saber definido pondrá de presente su condición de unicidad en un juego organizacional de multiplicidad, su inevitable relación con el sujeto que lo piensa y con formas culturales de comprensión, aplicando técnica o transmisión educativa. En consecuencia, el saber solo de una disciplina definida no existe. Lo que existe en realidad es un pensamiento complejo, de interacciones conceptuales y saberes en movimiento organizacional, dentro de algo que nombramos conocimiento, algo tan ligado a la conciencia humana como a la cosmogénesis del universo. Esto citado en Vallejo y Gómez del año 2002. El enfoque de la complejidad, desde la perspectiva de la educación, comprende una visión acerca del proceso de formación del conocimiento, que parte de la eliminación de un conocimiento determinado y que termina como acrítico, objetivo, lineal y estructurado, para hacer emerger un conocimiento multidimensional, significativo, que interacciona con la realidad exterior, que se acerca a una realidad comprensiva,
de nociones antagónicas que se encuentran para converger y encontrar ese consenso dentro de la diversidad. Mota, en el año 2006, habla de la necesidad de realizar un esfuerzo de integración de los conocimientos, lo cual requiere de parte del docente de una relativa experiencia en dinámicas interdisciplinarias y una visión transdisciplinaria del mundo, que se base en un modelo epistemológico muy cercano a la visión sistémica de la realidad, el cual los docentes en general todavía hoy desconocen. Agrega esto la falta de herramientas que les permite situarse frente a la emergencia de la complejidad en las ciencias en particular y en las sociedades en general, además del desconocimiento generalizado en el ámbito educativo acerca de la necesidad de un análisis crítico de las distintas posturas y debates en torno a la problemática de la transdisciplinariedad, ya que dicha problemática está implicada en los diseños curriculares y está directamente relacionada con la crisis y emergencia de nuevos paradigmas, con la complejización del mundo de las ideas, con la fragmentación de la vida social y con la ausencia de espacios religantes en el ámbito educativo para el desarrollo de la vida espiritual. ¿Qué entiende este autor por transdisciplinariedad? Al respecto, asume que mientras los prefijos pluri y multi se refieren a cantidades, es decir, a varios, a muchos, los prefijos inter y trans aluden a relaciones recíprocas, actividades de cooperación, interdependencia, intercambio e interpenetración, por lo que las referencias a actividades inter y transdisciplinarias sugieren que hay una referencia a dinámicas interactivas que tienen por consecuencia una transformación recíproca de las disciplinas relacionadas en un campo, sujeto, objeto, contexto, que está determinado. Advierte Mota en el año 2006 en el planteamiento que se resume que resulta común a la confusión entre el trabajo multidisciplinario con las actividades interdisciplinarias, cuando en realidad se trata de una relativa comunicación o intercambio entre profesionales de diversas áreas. Así como también se observa con frecuencia cómo se confunden las actividades interdisciplinarias con formas de organización pluridisciplinaria, que en la mayoría de los casos solo expresan o representan una justa posición de disciplinas y actividades. Para Nicolescu, citado por Mota del año 2006, la visión transdisciplinaria es una perspectiva que propone considerar una realidad multidimensional, estructurada en múltiples niveles que sustituye la visión de una realidad unidimensional del pensamiento clásico. Basarabab, Nicolescu, es consciente de que esta propuesta requiere una explicación rigurosa y que además encierra numerosos interrogantes. ¿Qué teoría es capaz de describir el pasaje de un nivel de realidad a otro? ¿Hay coherencia y unidad estructural de los niveles de realidad? ¿Hay un nivel de realidad privilegiado para comprender a todos los otros niveles? ¿Cuál es el juego del sujeto observador en la existencia de una eventual unidad de todos los niveles de realidad? ¿La unidad del conocimiento, si es que existe, es de naturaleza objetiva o subjetiva? ¿Cuál es el lugar de la razón en la constatación de una eventual unidad del conocimiento? Abro comillas. La realidad es una unidad abierta que engloba al sujeto, al objeto y a lo sagrado, que serían facetas de una sola y misma realidad. Porque para Nicolescu, la realidad reducida al sujeto destruyó a las sociedades tradicionales. La realidad reducida al objeto conduce a los sistemas totalitarios y la realidad reducida a lo sagrado conduce a los fanatismos e integrismos religiosos. Cierro comillas, citado por Mota del año 2006. En definitiva, ¿qué es la transdisciplinariedad para Nicolescu? Según Mota 2006, adelanta una respuesta señalando que es una actitud que implica un cambio espiritual equivalente a una conversión del alma. Otro interesante comentario referido por el autor en Comento es el del poeta argentino Roberto Guarrox, quien señala que en el acceso a la actitud transdisciplinaria implica elaborar un nuevo lenguaje mediante una triple ruptura. Abro comillas. A la primera es con la escala convencional de lo real, que significa romper con la creencia de que la totalidad se limita a la realidad sensible que vemos y percibimos con nuestros sentidos. B. La segunda es con el lenguaje estereotipado, repetitivo y vulgar, que nos inscribe en su limitada perspectiva porque es el lenguaje de la comodidad. Y C. La tercera ruptura consiste en que no se puede acceder a un nivel de lenguaje transdisciplinario sin romper con un modo de vida esclerotizado y convencional. Cierro comillas. Roberto Guarrox. Quizás por ello concluyen que el lenguaje de la transdisciplinariedad es la poesía, lo poético, la metáfora, que nos permite construir realidades y romper con el lenguaje que limita y constriñe las explicaciones y las respuestas ante las preguntas esenciales de la vida. ¿Cómo impactan estas posturas a la educación? Lo hacen independientemente del rumbo elegido para su definición, desde la perspectiva de las ciencias de la educación, desde la educación como arte, como camino o meramente como esa función social esencial de preservación de la cultura. En esa heterogénesis conceptual que representa la transdisciplinaridad, Susana Kesselman
del año 2006, plantea una visión que genera una profunda reflexión en cuanto a los trabajos por venir, en el marco de las realidades complejas, cuando señala que, abro comillas, llamamos transdisciplina a esa modalidad que lleva a la persona a ceder seguridades por incertidumbres, a arriesgar razones por azares, a exponer el cuerpo por la verosimilitud precaria de la sensación, sin dejar de atragantarse con el mundo, ya que no hay nada suficientemente ajeno, a fundar una existencia en la ética y estética de lo previsible, de lo imprevisible a su vez, como estilo de vida, como modo de ser y que, referido a lo profesional, se manifiesta con caracteres similares. Cierro comillas. Esto planteado por Susana Kesselman, 2006. El profesional transdisciplinario vive con malestar ciertos modos de hacer ciencia, que en nombre del rigor metodológico lo apartan de las manifestaciones del humano con las que él se vibra. Se inquieta cuando se le exige identidad profesional o muerte, para no ser descalificado, no reconocido, echado del instituto como central. Más fiel a los principios de la propia disciplina que a las manifestaciones de aquello que está cambiando y que todavía no es y que curiosamente siempre circula cerca de los bordes. Inventa nombres y conceptos para sus experimentos, con el deseo de herir, hacer sangrar, drenar, no dejar que cierre la palabra para que todavía se note que en ella el latido existe, el latido de lo vivido. Es un profesional que sabe más lo que no que lo que sí, que ya no puede soportar la simplificación sin sonrojarse y que está condenado dantescamente a una complejidad devoradora de lo que lo toca en su mano y por lo tanto inestable. La educación, en el contexto del paradigma de la complejidad, va hacia estos derroteros, hacia denotar preguntas, cuestionar respuestas, religar saberes, repensar verdades tenidas como ciertas, hacia el atreverse a transformar, a transfigurar, a transvertir, a transfundir, a transsubvertir, a transmitir esa esencia de lo efímero de todo conocimiento. De esta forma hemos llegado al final de la lectura del texto Repensando la educación desde la complejidad, de Marinés de Jesús, de Raiza Andrade, de don Rodrigo Martínez y de Raizabel Méndez. Artículo publicado en la revista Polis, revista latinoamericana Polis, número 16 del año 2007. Publicado el 30 de julio del año 2012. Lectura que hacemos con fines estrictamente académicos que permitan la comprensión del fenómeno de los pensamientos disruptivos y alternativos al desarrollo. En este caso, la teoría de la complejidad y todos los elementos constitutivos que la conforman. Este texto en particular, un grandioso texto que le agradecemos a las autoras y los autores, nos permite dimensionar el desafío que tenemos para construir una educación que se permita pensar no solo desde las disciplinas, no solo desde las áreas de conocimiento clásicas, como ocurre en toda América Latina que tenemos lineamientos curriculares por áreas separadas, que no nos permiten dimensionar la relación existente y compleja de este conocimiento, del conocimiento. Y con ese desafío la posibilidad de construir procesos educativos más humanos, más conscientes, más integrados, más sistémicos y más comprensivos. Para la educación, para la formación de seres humanos que construyan oportunidades de transformación de la sociedad.